Después de la muerte de Iset, Eshref se enfrenta a un enemigo más grande esta vez. Nisan, devastada por lo sucedido, ahora se prepara para realizar movimientos que la superarán para terminar este juego. Mientras tanto, Kadir, cuyos planes van en la dirección que él quiere, está dispuesto a ir a espaldas de los Yetimler para eliminar a Eshref. Del lado policial, Serdar se enfrenta a Eshref y la tribu mientras investiga el asesinato en el hotel. Un enfrentamiento en el que las cuerdas podrían romperse, preparan el terreno para el gran conflicto que está por venir. Aunque Nisan planea arrojar a Eshref al fuego para salvarse, otra mirada al rostro de Eshref arrastrará a Nisan a un dilema inesperado. La cercanía de Nisan con Eshref le causará grandes problemas. La popular serie de televisión Eshref Ruya de Kenalde creó una tormenta de emociones con el tráiler de su tercer episodio. Las lágrimas fluyeron durante la escena de la visita de Eshref y Nisan al orfanato, donde la canción KM de Sesenaksu sonaba de fondo. Los momentos en que el dúo se reunió con los niños en el orfanato y les entregó regalos, acompañados de las palabras de Sesenaksu: soy pequeño, todavía soy muy pequeño, por eso no digo tonterías, por eso me derroto, por eso todavía no tengo confianza en mí mismo, conmovieron a la audiencia. Recibió miles de me gusta y comentarios, se convirtió en agenda. El tráiler, que se publicó con el título Tengo algo sobre Eshref, e incluye el momento en que Eshref ve a Nisan hablando con el comisionado Sidem y se da cuenta de que algo está sucediendo, superó los 2 millones de visitas en YouTube tan pronto como se publicó. La promoción, que recibió miles de me gusta y comentarios, también se convirtió en tendencia en las redes sociales. Nusreta A viene en busca de venganza. Hüseyin Soysalan abrirá una nueva ventana en la historia con su papel de Nusret, el padre de Set, quien se despide de la serie suicidándose en el segundo episodio. Nusret Age, la última voz de la tribu Serfani, reunirá a la tribu y llegará a Estambul para exigir responsabilidades a los responsables de la muerte de su hijo. El peligro que amenaza a Eshref y Nisan, Nimet. Neslihan Arslan, como Nimet, la hermana de Set, hará todo lo que esté a su alcance para vengar a su hermano. Nimet arrastrará a Eshref y Nisan a un callejón sin salida que no podrían haber previsto, gracias a sus astutos juegos. El castigo de Set fue impuesto por Eshref. Eshref Ruya dejó huella tanto en redes sociales como en ratings con su segundo episodio lleno de emoción, tensión y emoción. En el episodio donde Nisan salvó la vida de Eshref, Sidem le ordenó que hiciera que Eshref se enamorara de ella. Eshref, por su parte, castigó a su manera a Zeta, quien le había tendido una emboscada y le había disparado. Un ataque traicionero contra Eshref, quien se enfrentó a su tribu, fue atacado a balazos a pesar de que logró proteger a Nisan. Mientras Nisan hace todo lo posible para mantener con vida a Eshref, el tiroteo de Eshref se convierte en una fuente de confusión para los huérfanos. Al darse cuenta de que está en gran peligro una vez más con este incidente, Nisan busca formas de escapar de los juegos de Sidem. Cuando Eshref conoce a Nisan, no puede evitar dejarse llevar por sentimientos que en ese momento le eran ajenos. A medida que Nisan se acerca a Eshref, suenan las alarmas para ambos. Por otro lado, a Iset, que todavía está ebrio de victoria, le espera una gran sorpresa. Eshref, cuyo papel es fundamental para que sus enemigos experimenten el infierno, también se enfrentará a su nuevo rival en el frente de seguridad. Lágrimas en el orfanato, romance en el parque. Sin saber lo que le iba a pasar, Nisan hizo un plan para deshacerse de Eshref haciéndole preguntas sobre la muerte de Set y grabando todo en secreto. Recordando que iba a visitar el orfanato en ese momento, Eshref llevó a Nisan con él. Durante la escena del cumpleaños que hizo llorar a la audiencia, Nisan observó a Eshref desde lejos y sus pensamientos sobre él comenzaron a cambiar.
Los dos dieron otro paso romántico hacia conocerse al regresar a su infancia mientras montaban en los columpios del parque al que iban después de dejar el orfanato. ¿Qué pasó en el episodio anterior de la serie mientras Shref, que hizo pasar un infierno a su enemigo, charlaba con Nissan como si nada hubiera pasado? El suicidio de Seth conmocionó a la joven. Mientras Nissan estaba en gran pánico, las palabras que salieron de la boca de Shref revelaron la verdadera naturaleza de la situación. En el nuevo episodio de la serie, Nissan estaba en shock y sabía que Shref era la persona detrás de la muerte de Seth. Esta vez, Shref se enfrentó a un enemigo mayor. Lo que ocurrió en el hotel impulsó al comisario Serdar y a su equipo a entrar en acción. Mientras investigaba el asesinato en el hotel, Serdar se enfrentó a Shref y a la tribu. Serdar, que buscaba una pista para acorralar a Shref, no pudo lograr su objetivo. Al ver a Sidem y Nissan hablando en el jardín, Shref advirtió al comisario con un lenguaje duro. Shref, cuya declaración había terminado, estaba a punto de salir de la estación de policía con sus amigos cuando se encontró con la familia de Seth. Este encuentro, en el que las cuerdas podían romperse en cualquier momento, preparó el terreno para el gran conflicto que estaba por venir. El padre de Iset, Nusret, visitó a Jacob, el líder de los huérfanos, en su casa para hablar sobre el destino de Shref. «Me darás a Shref. Lo llevaré al pueblo. Le dispararé en la cabeza delante de todos en la plaza». Jacob Baba reunió a los huérfanos y les contó la condición de Nusret. Para no poner en peligro a sus seres queridos, Shref fue solo a la casa de Nusret. «O eres un hombre muy valiente o estás loco por haber llegado tan lejos solo». La reunión, en la que ambas partes se dieron duro, terminó y Shref salió ileso de la casa de Nusret. Abril, horrorizada por lo sucedido, realizó movimientos que la superarían para terminar con este juego. Shref fue al orfanato con Nissan para celebrar el cumpleaños de Yonka y preparó una sorpresa inolvidable para los niños. Mientras Nissan planeaba arrojar a Shref al fuego para salvarse, vio un lado completamente diferente de él. Al final de la noche, Ruya conversó con Shref y le hizo preguntas sobre su pasado. Aunque no lo demostró, las respuestas que recibió hicieron feliz a Nissan. Kadir, cuyos planes iban en la dirección que quería, decidió ir a espaldas de los Yetimler para eliminar a Shref y entró en un camino sin retorno. Gonka, cuya relación con Gurdal iba mal, se suicidó. Gurdal fue a la casa de su novia y la encontró cubierta de sangre, y la llevó rápidamente al hospital en el último minuto. Shref, que fue al casino, quedó impactado por la espeluznante venganza de Nusret. La llamada telefónica que recibió después de salir del lugar devastó a Shref. «Recortaré los que te gusten y te los enviaré. Este es tu castigo». Nimet, que juró comprender la venganza de su hermano, hizo que sus hombres secuestraran a Nissan y a su hermano para lastimar a Shref. Consciente de la tensión que se generaría, el comisario Serdar llamó a Nusret y Shref a la comisaría. En medio de la conversación, una foto llegó al teléfono de Shref y cambió el curso de los acontecimientos. Un torrente de emociones, romance, una costumbre. La ambiciosa serie Shref Ruya de Kenalde volvió a atrapar a millones de personas en la pantalla con su tercer episodio. La escena del columpio entre Shref y Nissan, interpretada por Saatay Ulusoy, fue uno de los momentos más icónicos del episodio. La escena, que es una parodia de las películas de Yesil Kam, rompió récords de compartición en los medios virtuales. En la escena final de Shref Ruya, Serdar Amir tuvo el papel principal. La burla que el jefe Serdar le dirigió a Shref y Nusret fue uno de los momentos memorables del episodio. Nota completa de sus amantes. Demet Özdemir, quien se ha hecho un nombre en la agenda de las revistas con sus publicaciones en las redes sociales y su exitosa carrera como actriz, recibió las máximas calificaciones de sus fanáticos con sus últimas poses publicadas. Özdemir subtituló las fotos que compartió una tras otra:
Introducción, desarrollo, conclusión. Hay quienes apenas pueden completar una sola tarea mientras intentan aprovechar al máximo su único día libre. Aquí